Bueno, Pilar del Río nos trae la intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote. Pilar, muchas gracias. De nada, un placer. Bueno, yo voy a arrancar por la mitad, porque yo encontré una historia fascinante de esos visitantes que llegaban a Lanzarote, esa isla, y llegaban de visita. Pero hay un visitante muy particular, es María Kodama, cuando llega a Lanzarote. Y me llama mucho la atención en el relato que iban a hablar de Borges, de su obra, de crítica literaria, y de pronto la primera pregunta que le hace Saramago a María Kodama es: oiga, hábleme de su amor por Borges. Yo quiero empezar por hábleme de su amor por Saramago. María Kodama no respondió. Y yo no voy a quedar por encima de María Kodama ni por debajo. Creo que voy a responder como ella respondió, con unas risas y diciendo: ¿qué cosas tienes, Saramago? Verás, esa visita fue especial, porque Saramago acababa de salir del hospital, donde había estado internado varios meses, había estado en estado de coma, los médicos no daban nada por su vida. Y se recompuso, vino a casa, María estaba en Europa, y dijo: ¿me puedo acercar? Y se vino, y entonces dijimos: María, ¿qué te parece si organizamos, como la gente está muy inquieta por la salud de José, si en la biblioteca organizamos un acto público? Y entonces vinieron pues una serie de amigos, los que pueden caber en la biblioteca, y algunos más, porque ya hicimos una transmisión para que hubiera gente fuera en el jardín. Y entonces estaban efectivamente muchos profesores de literatura, muchos escritores. Oír a María Kodama y a Saramago hablando de Borges, eran los arcanos, se iban a descubrir. Y al final no, fue la vida cotidiana de lo que se habló, y se leyeron unos textos y fue muy hermoso. Tú querías leer un fragmento de... Quería leer un momentín, nada más, que dije... El libro está lleno de momentos maravillosos y ese es uno. Digo que en aquel momento Lanzarote era el Aleph, sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe. Dicen, repiten. María Kodama mira a José Saramago, que la mira a ella. Deciden leer al maestro en voz alta. No es una invocación, es el placer de escuchar. María lee con acento porteño, su voz se va pareciendo a la de Borges. Nadie se mueve en la biblioteca, ni siquiera la biblioteca levita, nadie quiere que pase el tiempo, tampoco cuando Saramago lee, como si Borges fuera portugués, y tal vez esa tarde lo fuera. La voz de ella se iba pareciendo a la de Borges. Cuando uno habla con Pilar del Río, que tradujo al español muchas de las obras de Saramago, uno dice: ¿y Pilar no termina también un poco hablando como Saramago? Pues es que Saramago hablaba portugués y yo hablo español, y cada vez que intentaba hablar portugués, Saramago me decía: no, por favor, no lo estropees, no, son cientos de historias, siglos de historia que tú te cargas en un instante. Decía que los españoles éramos salvajes con los idiomas, que somos incapaces de hablar civilizadamente algo que no sea lo nuestro, y que lo nuestro de civilizado tiene poco. Decía José: qué manera de pronunciar las jotas, nadie pronuncia las jotas. Y tenía un drama. Mi hijo se llamaba Juan José, y José nunca pudo llamarlo por su nombre, decía Juango, y que los portugueses no pronuncian las jotas. Bueno, hablemos de la llegada a Lanzarote. Aquí hay un episodio que es un episodio de dolor para José Saramago, y es que su obra, una de sus obras más bellas incluso, que es el Evangelio según Jesucristo, ha sido valorado por el gobierno y lo han sacado de todos lados, por las razones que me contarás. Vamos a ver, que el gobierno es que no es crítico literario, sí, pero da lo mismo. El problema es que el gobierno cometió un acto de censura, y ni con él ni con nadie Saramago permitiría en democracia, después de haber conseguido vencer la dictadura, que llegara un gobierno llamado democrático y cometiera un acto de censura. Es decir, un libro, da igual qué libro,
que había sido elegido por 3 instituciones, PEN-Club, Universidad de Lisboa, Sociedad de Autores, de pronto el gobierno dijo, no, este autor ofende la moral portuguesa. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú eres Torquemada? Eres un gobierno democrático. Y entonces Saramago dijo, mientras este gobierno esté ahí, yo no comparto espacio. Empieza ahí su vida en Lanzarote. Son 17 años, ¿no? ¿18? 18 años. Saramago nunca rompió con Portugal, siempre mantuvo casa en Lisboa y siempre pagó los impuestos en Portugal, pero no tuvo contacto con un gobierno, con ese gobierno que afortunadamente luego perdió las elecciones y todo bien. Y yo cuento en el libro cómo Mario Soares, que era presidente de la República, el presidente de la República no gobierna y es de otro partido, en ese caso era de otro partido, como el presidente de la República fue a Lanzarote a visitar a Saramago en un acto de... ¿Como de reparación? Sí, él no tenía responsabilidad, él detestaba el presidente de la República detestaba ese gobierno tal como lo detestaba José Saramago, pero fue como un acto de conciliación con el país, decir un momento, este señor que vive en Lanzarote es portugués y va a dar muchas alegrías a la cultura y a la lengua portuguesa, aunque episódicamente viva fuera. Lo que pasa es que Lanzarote atrapó, sedujo a José Saramago y ya se quedó allí. Bueno, hablemos de Lanzarote porque allí él construye, a mí me llama mucho la atención en el libro, cómo Lanzarote se convierte como en su segundo Aciñaga, que era su tierra natal. Sí. ¿Cómo empatar esos dos escenarios, esa tierra que lo vio nacer y Lanzarote? Fíjate que cuando él era pequeño, los padres se fueron a vivir a Lisboa, pero él iba en las vacaciones y allí, en aquella tierra pequeña, en una aldea, aprendió con el abuelo analfabeto a distinguir los árboles, las plantas y las estrellas. ¿Podemos leer el fragmento de las estrellas? Claro, porque nunca más vio las estrellas, porque en las ciudades con la iluminación no hay estrellas, pero en Lanzarote volvió a ver las estrellas. Eso es maravilloso, gracias. Las estrellas que José Saramago veía en su niñez en Aciñaga, las volvió a ver en Lanzarote, las miró con el mismo asombro y desprotección, con la misma necesidad de cuidarlas y de entender el mundo. Aciñaga dejó, en cierto momento, de ser unas calles, unas plazas, unos campos y un río para ser una filosofía, como un volcán apagado de Lanzarote. ¡Qué maravilla! Eso explica la pregunta que él se hacía, que decía, ¿fue Lanzarote su Aciñaga recuperada? Eso lo responde. De alguna manera sí. Allí encontró el origen, el principio de las cosas y tal vez también el final de las cosas. Un planeta que nos acoge, donde vivimos y que, por cierto, nos lo estamos cargando los seres humanos. Bueno, en algún momento habla de la preocupación de Lanzarote edificado, de Lanzarote con unos proyectos urbanísticos que alteren sus espacios. ¿Esas reclamaciones sirvieron en un momento dado para frenarlo? Absolutamente, sí. Absolutamente. Lanzarote se salvó del naufragio, de la depredación hotelera, gracias a un señor que se llama César Manrique, sí, y que salvó la isla y que hoy es fundamental en los espacios, en la organización del territorio. Cuando César Manrique murió, los listos intentaron llegar otra vez interviniendo en el territorio, construyendo donde no se podía construir, no respetando los volcanes, pretendiendo hacer un parque de atracciones de un lugar que se respeta a sí mismo. Y ahí intervino Saramago y de alguna manera fue la voz moral que puso freno a la especulación. Por eso fue muy odiado, debo decirte. Hubo algunos empresarios, grandes empresarios, que odiaron profundamente a José Saramago y consiguieron que un medio de comunicación de ellos pusiera que se vaya en primera página. Pero Saramago no se iba a ir porque lo dijeran unos empresarios. Quisiera dar un salto a la construcción literaria, cómo él construía sus historias, que eso también está aquí en la intuición de la isla. Me llama mucho la atención es cómo recoge las epifanías y las convierte en historias. Un centro comercial
produce La caverna. Comiendo bacalao sale El ensayo de la ceguera. Y pasando por un kiosco de Sevilla, el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio, incluso encontré otra de las muchas mirándose al espejo. Epifanías, mirándose al espejo el hombre duplicado. Es decir, ¿cómo es vivir con un hombre al que las epifanías lo rondan por todos lados? ¿Cómo fue eso, Pilar? Pues, sorpresa, o sea, dice, una mujer sorprendida, porque la cotidianidad no era eso, pero de vez en cuando decía, ¿qué te parece si, decía, lo que viene a continuación no es una pregunta que entra en lo cotidiano, en la normalidad de las relaciones? Veía siempre y era capaz de llegar un poco más allá. Ni siempre las ideas acababan en novelas, pero sí es verdad que le ponía nombre a las sombras y que podía tener relaciones extraordinarias con ciertos árboles, con los animales, con las cabras a las que le llevaba cada día los restos de la comida, en fin, esas cosas. No, y los 3 perros. Greta. Esos 3 perros. Greta, que lo odiaba. Greta odiaba a José Saramago. Era una perrita chiquitita, muy chiquitita, una Yorkshire, solamente le cabía una persona en la cabeza y no era José. Y luego estaba Pepe, al que José Saramago usa en Ensayos sobre la ceguera como el perro de las lágrimas, y que Saramago le decía, Pepe, habla, porque miraba con tal intensidad, y habla. Y Camões, que era un perro, sin ningún intento de ser humano ni de humanizar, y que es el perro encontrado de la caverna. Y es el perro que lo acompaña hasta la muerte. Sí, y después. Sí. Y que llora, y que un compañero que estaba en casa describió el momento en que Camões descubre que José ya no está y da un alarido y llora toda la noche. Eran unos gritos, no eran aullidos, no ladraba, eran gritos. Y este escritor que estaba en casa, que habían venido unos amigos a acompañarme cuando dijo, Camões llora por José Saramago, porque el perro se llama Camões. Cuando yo entré a ese capítulo y mencionaste ese artículo en particular, me fui a Google a buscarlo y lo leí, porque me parecía absolutamente mágico esa relación que establecen a veces los humanos con las mascotas, ¿no? Además porque Saramago le tenía pavor a los perros de niño. ¿Cómo logra construir eso después de semejante pavor que sentía por ellos? Porque Saramago tuvo que ser honesto en un momento determinado. Entonces ese miedo y esa lejanía que sentía, y sin embargo en todos sus libros funcionan perros, en ensayos en la historia del cerco de Lisboa, hay un perro importante en el levantado del suelo, está el can constante, y en el fondo es que Saramago había sido injusto con un perro que no le atacó, se asustó del niño José Saramago, y el niño se asustó del perro, y ambos se asustaron, y ambos se atacaron, y luego fueron corriendo cada uno por un lado, y Saramago pasó a tener miedo, pero en el fondo él siempre, ya mayor, decía, fui yo quien asusté al perro, fui yo injusto con el perro. Y yo creo que siempre ponía un perro como un acto de reparación, y cuando finalmente pudo tener perros, los abrazaba, les daba de comer banana de postre todos los días, contra todo criterio científico, y bueno, eran amigos. Los perros llegaron a la casa, además porque eran perros de calle todos, ¿no? Sí. Bueno, no, la Yorkshire no era de calle, bueno, sí, no. Era una perra súper carísima, lo que pasa que debió de ser abandonada porque era antipática como nadie. Pero el abandono la convirtió de calle en alguna manera, de todos bueno, hablemos, la obra de Saramago está cargada de humanismo. Aquí Jesucristo es humanizado en su totalidad, es humanizado. Caín, que siempre ha sido tildado de maldad, aquí era un hombre con sus blancos y sus negros, con su bueno y su malo, es decir, él humaniza, y yo encuentro un Saramago consecuente entre su obra y su vida, porque siempre
en todos los lugares del mundo al que iba, estaba con las víctimas de los conflictos, con las víctimas de la violencia. De allí emerge ese importante mandamiento universal de esos derechos, de los deberes, esa carta de los deberes y las obligaciones que la Fundación promueve, la Fundación Saramago, de la que presides además. Porque cuando José Saramago recibió el premio Nobel, el día que le ponían, que le entregaban el premio, se cumplían 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces Saramago no habló de literatura, habló de derechos humanos y dijo: algo está pasando, los derechos no se están cumpliendo, quizás los gobiernos no cumplan, pero eso a Saramago se le escapaba. Decía: ¿y nosotros, ciudadanos, estamos cumpliendo con nuestros deberes? ¿Estamos cumpliendo con el deber de exigir que los derechos se cumplan? Y Saramago lanzó la idea de una declaración universal de deberes humanos, simetría de la Declaración de Derechos Humanos. Y me parece fundamental. Y si no asumimos nosotros, mira lo que te digo, si no asumimos nuestros deberes con intensidad y con valor y como lo mejor que tengamos para hacer, te digo que seremos víctimas, nosotros y nuestros hijos, porque no seremos considerados como seres de valor, seremos considerados como consumidores y cuando al sistema no le interesemos, seremos desplazados. Y o asumimos el deber de respetarnos, de tener la cabeza levantada, de exigir y de ser los protagonistas de nuestras vidas, o seremos víctimas. Y si no somos víctimas nosotros, lo serán nuestros hijos y no tendrán un espacio donde vivir. Así que más nos vale exigir que se cumplan los derechos y asumir nuestros deberes cívicos, porque si no tenemos muy mal futuro y no nos vamos a salvar nadie, ni por tener un empleo, ni por creer que estamos medio remediados. No. ¿Cómo irrigar ese mensaje? ¿Cómo está haciendo la Fundación para irrigar ese mensaje? Pues diciéndolo con estas palabras todos los días, trabajando en eso, evidenciando las contradicciones y diciendo: miren, piensen nada más cuántas fábricas de armas existen, qué armas están preparando, qué sofisticación están en las armas, por qué no hay esa sofisticación para evitar la sequía en el mundo, por qué no investigan para evitar que el planeta no se esté desertificando, y si tienen unas armas tan sofisticadas. Y perdona, si fabrican armas van a fabricar conflictos. Y los hijos de los que fabrican las armas no van a morir, pero los nuestros sí es posible. Sí. Y están fabricando conflictos. El de Ucrania es un primero, ¿eh? Sí. El de Ucrania es un primero, porque nadie fabrica para no consumir. Los deberes y las obligaciones, fundamental. Quiero pasar a un capítulo de cierre ya, el 18 de junio de 2010, la muerte. Usted menciona, habla de esa historia y uno siente que hay un fragmento allí que me gustaría que leyera, un fragmento en donde yo siento a Pilar, que además está muy ausente en el libro, ¿cierto? Muy ausente en el libro. No está, aparece, hay dos mencioncitas por ahí, dos mencioncitas, Pilar, dos veces. La palabra Pilar, el nombre, aparece dos veces. Pero hay un fragmento, está en la página 214 que me encantaría que me leyeras, que es un pequeño fragmento de lo que siguió a la muerte de Saramago. ¿Quién ha dicho que José Saramago ya no está? Si llena el espacio con sus palabras, comentarios, con su modo de pronunciar los nombres, acariciar los perros, sentarse ante el ordenador, poner un disco, mirar de frente, mirar y ver. Bueno, yo cuando leí ese fragmento es el momento en donde más siento presente a una Pilar ausente. ¿Por qué? ¿Por qué decide Pilar hacerse a un lado en esa narración tan maravillosa? Porque narro como periodista, porque los periodistas no estamos en lo que contamos, simplemente contamos, transmitimos los sentimientos, el alma, la fuerza, la luz, las contradicciones, pero no estamos. Yo no quiero estar, simplemente quiero ser un puente, un camino que conduzca al lector o a la lectora hasta José Saramago. Esa es mi vocación, ser puente. Pero Pilar está en todos lados porque está escrito con amor.
La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, son una escritura llena de pasión. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, compañero.